Maestro Cosme, gracias por recibirnos en este espacio vespertino. Pues, así es. Clave de Canal 66 a esta hora en la que se empieza a construir esta agenda del día, esta que empieza a sintetizar. Y como bien dice, ocasión especial. Con don Mario Delgado aquí. Diputado Mario Delgado, Diputado bienvenido. federal, coordinador de la bancada de Gracias, Morena. Y Un apoyo para doña Marina, lo vimos aquí durante la campaña, don Mario, aquí la campaña de Marina del Pilar. Así es, bueno, gracias por el espacio, por la oportunidad de estar con ustedes. Contento de estar en Mexicali. De regreso, efectivamente, estuvimos en la campaña. Marina es diputada federal con licencia. Tuvimos otra compañera también en Gómez Palacio. Y a las dos las estuvimos apoyando para que pudieran ganar sus respectivas elecciones y qué bueno que así sucedió. Así es. Francisco. Toca el capítulo de la cuarta transformación a Baja California, el gobernador electo Jaime Bonilla, los 5 alcaldes y todos los escaños de diputados. ¿Qué expectativas tan amplias están haciendo en este partido tan joven, además Morena, para poder sacar el PAN después de 30 años? Parecía algo complicado, a la hora de la elección les resultó bastante fácil, sencillo, con mucho margen. ¿Cuál es el compromiso que lleva esa expectativa ahora de la gente? El compromiso es de cambio. Claramente la gente votó por un cambio, un ciclo político muy largo el que tuvo Baja California con Acción Nacional y fue un deterioro paulatino de corrupción, de violencia, que pues finalmente la gente dice vamos por otra cosa. Ya se había manifestado el cambio aquí en la elección presidencial y se mantiene afortunadamente en junio de este año. Y que hay una gran oportunidad, que es lo que hay que hacer, bueno, que haya primero una sinergia natural entre el gobierno federal, el gobierno del estado con Jaime Bonilla y por supuesto también aquí en Mexicali con Marina del Pilar. El hecho de que se pertenezca al mismo proyecto político, sin duda es innegable que va a ayudar. Entonces, creo que es una oportunidad muy importante para Baja California, para que las cosas cambien, que se termine con la corrupción, eso que tanto daño le hizo al Estado, que se pacifique el Estado, la Guardia Nacional ahí va a ser clave, y el despliegue de la política social del gobierno federal, que lleguen los programas de adultos mayores, las becas para los jóvenes, toda la política social que se tiene. Me parece que el presidente ya ha demostrado un interés muy especial por Baja California, por toda la franja, con esta política tan atrevida, esta política fiscal de reducir el impuesto sobre la renta, reducir el impuesto al valor agregado, para que se genere un mayor dinamismo en esta zona del país que tiene la competencia directa con los Estados Unidos. No a Marina, pero sí al gobernador electo Bonilla le ha venido un desgaste por este tema de la gobernatura, de la incluso llamada a nivel nacional por la prensa Ley Bonilla. El presidente de México pues ya se ha expresado, ninguna de las expresiones ha sido pues de apoyo solidario para el gobernador electo, aunque muchas de las informaciones también decían no tenerlas. Senadores de la propia bancada, que fueron compañeros de bancada del propio Bonilla, no lo apoyaron. Diputados, compañeros suyos, la diputada Tatiana Cloutier fue durísima, luego él le reviró que ella era panista, que no era morenista, y luego otro reviro. O sea, esto es cabroso, ha sido complejo y además ha dejado pues turbia las aguas, sobre todo, no porque los morenistas, yo creo que eso la gente lo hubiera entendido, le hubiera dado el apoyo al gobernador para ajustar el mandato, porque los prianistas, como lo ha señalado ahora el gobierno de la Cuarta Transformación, los prianistas, pues raro se ve que le hayan hecho el favor a un gobernador que les dice en su cara que son perdedores y que son corruptos, porque además lo son. Entonces, ¿qué traducción le da usted a esta agua turbia que generó la famosa Ley Bonilla a nivel nacional? Complejo, y entiendo que hay una lectura a nivel nacional y otra que pudiera tener otros matices a nivel local. Yo creo que este es un tema que hay que dividirlo en dos. Desde el punto de vista de la legalidad, que finalmente es la decisión de la mayoría de un Congreso libre y soberano. Y como tú dices, políticamente cada quien lo que le toca. Fue una mayoría panista la que votó esa reforma. Pero la lógica de la gente es que fueron corrompidos, y si fueron corrompidos, pues hay un corruptor. Hay todavía más grave, ¿no?, de que el propio Partido Acción Nacional esté acusando
de corrupción. Yo los reté en el Senado de la República a presentar denuncias Formales. para que haya una investigación, pero hicieron mutis, es decir, ahí hay algo raro. Esa es la parte de la legalidad, incluso que hemos revisado, la Cámara de Diputados no le correspondería tener algún tipo de controversia, porque finalmente, insisto, es la decisión de un Estado libre, del Congreso de un Estado libre y soberano. Tendrá que decidir la Corte Claro. en el tema jurídico. Ahora, en la parte de legitimidad, bueno, a mí me parece cuestionable, y coincido en eso con el presidente de la República, de que se haga una reforma donde haya un claro beneficiario. Y esa parte, bueno, pues ahí sí no estamos de acuerdo. Lo dijo el presidente, no hay leyes para beneficiar a alguien específico y aquí... Sí, a nosotros nos pasó en la Cámara que la mayoría de repente quería modificar la ley orgánica del Congreso para que nosotros nos quedáramos con la mesa directiva el resto de la legislatura, y ahí el presidente nos dijo, pues eso se ve muy mal, a mí me daría vergüenza, y afortunadamente nosotros rectificamos. Ahora, me parece muy buena idea el tema que se ha planteado de la consulta, justamente porque a nivel nacional se ven de una manera las cosas y luego tienes una lectura con matices diferentes en lo local. Entonces, ojalá se haga la consulta ¿Y le parece ver mejor qué idea resultados. la consulta a que la actual legislatura, que tiene avasallante mayoría de Morena, mejor la publiquen? Porque aparte sacaron un argumento que suena bastante soso, que suena a vieja escuela de la política, suena mentira, y habían quedado en no mentir, que se les perdió la ley. ¿No será mejor que con congruencia y creyendo en el proyecto, porque estoy seguro que creen en el proyecto de Bonilla, Mira, evidentemente, ¿no será mejor publicarla y que ya la Suprema Corte nos diga a todos de 2 o de 5? Tarde o temprano va a tener que llegar a la Corte. O sea, más temprano que tarde va a tener que llegar a la Corte. Pero ahorita lo están haciendo tarde los diputados de Morena. Pero eso no va a evitar que la Corte se pronuncie al Y respecto. preferible la encuesta a que sea no, temprano. no es una cosa u otra. Ah, no, yo sé no. No es una cosa u otra. Digo, por eso, la parte legal y la parte de legitimidad. En la parte legal, tarde o temprano tendrá que resolver la Corte. En la parte de legitimidad, sí me parece buena idea que se haga una consulta, a ver qué opina la gente. Y si opina la gente que sí se quede 5 años, pero luego se va a la Suprema Corte y la Suprema Corte dice que no sé qué, ¿para qué sirvió la encuesta? No, pues servirá un elemento para valorar por parte de la Suprema Corte. Pero, pues finalmente ellos son los encargados de respetar el orden constitucional. Entonces, pero si hay que esperar que ellos resuelvan. Si fuera así, si van a tomar en cuenta la Suprema Corte este sondeo de opinión que se haga, pues ahí también va contra la ley, ¿no? Dicen los que son abogados, no lo soy, no, que no se hacen consultas en temas electorales, no, menos a posteriori. Yo no pondría en duda cómo vaya a actuar la Corte. Yo creo que hay que yo sí confío en la Corte. Yo también. En que dé una Pero quisiéramos, yo creo, maestro, no sé usted cómo la ve, a la pero Constitución. verla ya, ¿no? Escuchar ya la Corte. Yo creo que aquí es un juego político en el cual la gente, no tanto de Baja California, pero sí del centro del país la han criticado terrible. Sí. ¿Por qué no publicarlo, como dice Francisco, y dejar que la Suprema Corte de Justicia determine si es positivo o negativo? La gente no está en desacuerdo que sean 5 años, no. Tampoco está en desacuerdo que sean 2 años. La forma como se hicieron las cosas, y estoy de acuerdo con el diputado federal, quienes aprobaron esta extensión de tiempo fueron la mayoría panista. Sí, eso que quede claro, priista. Fue una iniciativa de un diputado de Morena y los que hicieron mayoría fueron los panistas. Así es, y que ahí andan tan tranquilos. A ver, pero lo de la publicación es importante. No se consuma el acto jurídico hasta que no esté publicado. Así es. Entonces, por eso te digo, es tarde o temprano habrá que publicarse y eso dará pie a que la Corte pueda pronunciarse. El argumento que da el presidente del Congreso en Baja California de no le encontramos, se nos perdió. De verdad, digo, en esta era de la cuarta transformación, pues en la que nos vamos a hablar muy honestamente, ¿suena a usted, le parece lógico? ¿Usted no, como diputado se le puede perder un papel de la pasada legislatura, tan importante papel? Pues no me parece lógico, nada más que sí, los panistas salieron tan ladrones que a lo mejor hasta eso se robaron. Hasta el papel Entonces se llevaron. Hay que, a lo mejor hasta eso se llevaron. Pero tienes razón, no suena lógico. No suena lógico y no suena honesto, vaya. No suena Yo honesto. Creo que sería más honesto, de verdad lo digo, porque lo que dice el maestro Cosme es cierto. No es que la gente se en contra de la gobernatura de 5, vaya, a todos nos parece más lógico que es un gobierno más eficiente uno de 5 que uno de 2. Ese no es debate. Aquí lo que usted dice es el debate es de ley. La parte legal, moralmente fue cuestionable, usted lo admite. Legalmente, bueno, pues ya todos queremos saber, porque tenemos muchos meses. Yo creo que ustedes no saben en otra entidad de la República qué se siente
que como ciudadano no sepas cuánto va a dar el gobernador. Desde ahí, al mismo gobernador electo no me lo imagino tranquilo, porque no es lo mismo Sí. gobernar 2 años No, que 5. no, cambian por completo tus planes, creo que generas inestabilidad, ojalá se resuelva pronto la parte jurídica y la parte ¿No invitaría de legalidad usted- creo que ya está ¿No invitaría usted a los sancionada, diputados ¿no? locales a que se resuelva lo más pronto posible, que sería publicándola? Y para esto ya se llevaron, pues ya se van a llevar 2 meses. Pues mira, más Se allá, pueden llevar otros 2. yo los puedo invitar o no, pero es una decisión de ellos. Claro. Y como tú dices, hay una... en Morena prometimos regenerar la vida pública del país. No Y mentir dentro de los y compromisos. tenemos principios, no mentir, no robar, no traicionar. Y es importante que nos guiemos siempre bajo esos principios en todas y cada una de nuestras acciones. Y algo importante es que no se trataba de llegar al poder para repetir lo que los otros hicieron y que tanto criticamos. Tenemos que demostrar que somos diferentes. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad en lo que está pasando en Baja California. Maestro Cosme, ¿algún otro tema? Este es un tema evidentemente nacional. Bueno, hay un tema nacional, claro. Vienen las elecciones dentro del movimiento, que además, pues no es partido, es un movimiento. Es partido con, Pero- con una dinámica de Empezó como movimiento. Es un partido movimiento, político. claro, también. pero para que sea partido político de Morena, ya como partido, y la competencia, las encuestas, pues te ponen arriba de tus más cercanos competidores. ¿Cómo va este asunto? Y Baja Sigue- California, ¿cómo participa en esto, ya que hubo un triunfo importante? No, bueno, es parte del movimiento, del partido. Está el partido definiendo, debatiendo hacia el interior cómo resolver este asunto. Es una sugerencia muy importante el presidente, que no puede subestimarse o no puede dejarse de oír, porque el que más conoce a Morena, sin duda, es el hoy presidente de la República. Quien amenazó hace meses que Y quería que, irse de ahí. pues, es que no le gustaba lo que estaba viendo y dijo, a ver, si ustedes le siguen, yo me voy. Y es más, les pido que le quiten el nombre de Morena, porque Morena es algo mío. extraordinario. No, Morena es un movimiento extraordinario, es único a nivel mundial. Y nosotros es nuestra responsabilidad cuidarlo. ¿Por qué propone la encuesta el presidente de la República? Porque los estatutos señalan que tienes que hacer asambleas distritales en cada distrito federal, eliges 10 consejeros, llegas a un Congreso Nacional con 3,000 congresistas. Y ahí se elige. Si quitas la presión de que se está decidiendo con esos congresistas a las dirigencias estatales o a la dirigencia nacional, evitas muchos jaloneos y evitas muchas tentaciones de enemigos ajenos a Morena que podrían meter la mano para desprestigiar al movimiento. Te llegan, violentan una asamblea, llegan los sillas, ya sabes, lo que tantas veces hemos visto, y van a decir, miren, Morena es igual a los otros. Entonces, ¿qué dice el presidente? A ver, pues ahorrémonos problemas, váyanse a una encuesta, hagan 3 encuestas con 3 empresas que puedan compararse, que den certeza, y muy fácil, el que gane la encuesta se presenta como planilla única en el Congreso Nacional y queda electo. Muy bien. Pues si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, continuamos con esta interesante entrevista. Está aquí el director de noticieros, Francisco Javier García, y un invitado especial, Mario Delgado. Pues sobre el tema que ya está por acercarse, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno federal. En la ley de ingresos se hizo un decreto para crear esta famosa zona libre, pero no todos era de a fuerzas que se tenían que cobrar el 20% del ISR, ni tampoco todos deberían de cobrar el 8% de IVA. ¿Esto lo están analizando para ponerlo en la ley de ingresos? No viene en la ley de ingresos porque daría lugar a muchos problemas jurídicos. Se hace mediante decreto presidencial, como ocurrió. Pero no es para todos. Se va a repetir, se va a mantener la medida. Creo que el presidente la anunció, cuando lo anunció por 3 años o 5 años, no recuerdo. Entonces, bueno, eso se va a mantener. Importante en la ley de ingresos es que no se endeuda al país, no se aumentan los impuestos y no se aumenta el precio de los energéticos, es decir, no seguiremos sin
gasolinazos. Se consolida ya en el presupuesto de egresos la política de austeridad, porque eso está permitiendo al gobierno de la República destinar más recursos a la política social y a los proyectos de infraestructura para incrementar el bienestar de la población y para aumentar la capacidad de crecimiento económico de nuestra economía. Pues ahí también está la cuestión de los medicamentos, porque en esta situación ha creado una crisis, no se diga aquí en Baja California con el Iztecali, ¿no? Que ese es otro punto, pero todos los organismos de salud todos los tienen el organismos de mismo salud están... Sí, de hecho, a ver, el presidente dice que de lo peor que le entregaron fue el sistema de salud. Dice, está peor el sistema de salud que el sistema educativo, porque tiene una gravísima enfermedad, que es la corrupción. Entonces, ya hay una iniciativa, una propuesta en la Cámara de Diputados, se va a crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Se van a volver a federalizar los servicios de salud para ejercer de manera honesta y transparente los recursos y que puedas ofrecer ahora sí servicios de salud universales, incluyendo medicamentos gratuitos. Este tema que tú mencionas de los medicamentos, ¿qué pasaba, Cosme? Había una tremenda corrupción en la compra de medicamentos. Es más, un montón de políticos se dedicaban a vender medicamentos. ¿Qué hace el gobierno? Vamos a compras consolidadas. En compras consolidadas hay ahorros por 145 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero y mucho tiene que ver de ese monto con el tema de medicamentos. Ahora, pues ¿qué tienes? Que intereses muy grandes, con resistencias tremendas que no dejan que esto ocurra. Entonces, parte de la supuesta crisis fue provocada ahí por algunas empresas que ya no se vieron favorecidas. Pero esta estrategia de combatir la corrupción, de generar ahorros y de que se utilice mejor el presupuesto, va a seguir y en el 2020 ya de una manera más consolidada, con menos sobresaltos como los que tuvimos en este año. Porque hoy compareció ante el Senado el secretario de Salud. Sí, y estará pronto también en la Cámara de Diputados. La cuarta transformación en la vida pública es muy amplia, pero la parte política, evidentemente tenemos un presidente de la República pues que no recordamos que se parezca a alguno en su manera de manejarse ante la ciudadanía, del cariño que le tiene la gente, hay que decirlo. El día del grito creo que todos, y ahí hasta vi opositores reconociéndole que sí es importante la transmisión de entusiasmo y el liderazgo moral que tiene el presidente. Sí. Sin embargo, lo que contrasta también el tema económico, se rompe un paradigma en este 2019, que es el primer año. ¿Qué expectativas precisamente con este paquete económico hay para que el 2020 no sea así, que tenga otros números de verdad, pero muy favorables en tema de crecimiento, que este año no lo ha sido? Mira, hay que hacer el diagnóstico integral, tienes a nivel global una desaceleración, México no puede aislarse de eso, que tienes un cambio de gobierno, hay un calendario, digamos, muy exigente de gasto, la segunda mitad del año tendrá mucho más celeridad en el ejercicio del gasto, principalmente en los proyectos de infraestructura, que es normal que al arranque la administración pues, sea más lento porque está haciendo el proyecto ejecutivo. Ahora, si ves los fundamentos macros, están bien. Tienes un gobierno que no se endeuda, no ha crecido la proporción deuda-PIB. En la administración de Peña creció 10 puntos, es decir, estuvimos en un periodo de endeudamiento muy grave. Tienes un aumento de la inversión extranjera directa, tienes una inflación que cumple las metas del Banco de México y va hacia la baja, tienes un tipo de cambio relativamente estable, sujeto a los vaivenes internacionales, y tienes superávit primario en las finanzas. Entonces, aumentaste, por otro lado, la inversión social, aumentaste el salario mínimo por primera vez en muchos años, 16%. Tienes políticas fiscales muy agresivas, como la reducción de impuestos en la franja fronteriza, y tienes una estrategia decidida de combate a la corrupción, de tener un Estado de Derecho y de pacificar al país. Entonces, esta fórmula tarde o temprano deberá tener un impacto en nuestra economía. Los fundamentos macros también. Estas políticas no tradicionales, porque los gobiernos anteriores se hacían de la vista gorda en la corrupción o en el Estado de Derecho o en la ola de criminalidad y violencia que tuvo el país, se ponían antes como una nota al pie de los análisis económicos. Entonces no tienes una medición tradicional, es decir, cómo el combate a la corrupción le va a pegar al PIB o cómo el terminar con la violencia le va a pegar favorablemente al PIB, pero todos sabemos
que si no se erradica la corrupción, si no pacificas al país, si no tienes un Estado de Derecho, pues difícilmente vamos a tener un crecimiento económico como el que hemos tenido en los últimos 30 años. Muy bien. Muy bien. Una pausa, maestro. ¿Sí? Pues ya, una pausa y regresamos. Bueno, continuamos y bueno, pues ya el resumen final. Claro, lo que quiera agregar, diputado, sobre la expectativa de estos nuevos gobiernos municipales. Mañana inician los 5 ayuntamientos, un mes más se inicia la gobernatura. Ha sido usted un diputado federal que ha visitado Baja California, ha estado cercano a la frontera. Así es, pues felicitarlos, que sigan los principios de Morena, no mentir, no robar, no traicionar, seguir también el ejemplo del presidente de la República, gobiernos austeros y cercanos a la gente. Y felicidades a Marina del Pilar aquí en Mexicali. Gracias, diputado, por Gracias, estar aquí en Canal Francisco, 66, gracias a ti. cada vez que ha habido oportunidad, además por contestarnos, que no, también no cualquier diputado federal nos conteste, usted siempre está abierto a esas comunicaciones. Con mucho gusto, siempre. Pues muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con información deportiva.